hablamos, aleluya, hablamos que para poder entrar y ver los misterios y conocer las normas y las leyes del reino, tenemos que nacer de la naturaleza del reino. En otras palabras, tenemos que ser hechos hijos de Dios por medio del Espíritu y la palabra. Ahora, el arrepentimiento y la fe se basa en el Espíritu y la palabra. Y el arrepentimiento se produce por el Espíritu y la palabra, que produce una fe salvadora. Y cuando la persona se convierte a Cristo, que cambia de mentalidad, recibiendo a Cristo, entonces esta persona viene a nacer de nuevo y viene a ser hecho hijo de Dios. Ahora, en el nuevo nacimiento tiene dimensiones, como el nuevo nacimiento conlleva también el sello del Espíritu. En el nuevo nacimiento conlleva también que usted es hijo de Dios, que usted es propiedad de Dios, que usted es heredero y coheredero en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la fe y el arrepentimiento que se produce por medio del Espíritu y la palabra es el escalón para ir a la conversión. La conversión es la vuelta totalmente incondicional en obediencia a la palabra en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Amén. Amén. Entonces nosotros hablamos claramente que el nuevo nacimiento es necesario. Es necesario. Amén. Amén. Y nos quedamos una vuelta a Cristo incondicional. Objetivo 2. Declarar la relación entre volverse y la conversión. Vamos a aclarar aquí lo que es volverse totalmente, una vuelta completa, y la conversión. La conversión es uno de los eslabones de la salvación. ¿Me doy a entender? Eso es muy lindo, entender el plan de salvación. Entonces, yo quiero que una persona, por favor, Elías, me vaya a Hechos capítulo 3, versículo 26. Charles me vaya, por ejemplo, a Hechos capítulo 9, versículo 35. Yorladi me vaya a Hechos capítulo 11, versículo 21. El hermano Alberto me vaya a Hechos capítulo 3, versículo 19. Amén. Entonces, objetivo de declarar la relación entre volverse y la conversión. Vamos a declarar qué relación hay entre volverse y la conversión. En otra palabra, que en realidad, cuál es la relación, en qué consiste esta relación, etcétera. Amén. La conversión también se describe como el acto de volverse. Se describe. Es el acto de volverse uno de su maldad. Pero, ¿qué pasa? Que arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Ahora, cuando yo llevo a cabo, por medio de la obediencia a la palabra, oiga esto, por medio de la obediencia a la palabra, en función, ese cambio de mentalidad, entonces se produce la conversión. Exactamente. Ya. No. Escucho. Okay, sí. ¿Me da a entender? La conversión también se describe como el acto de volverse. Es el acto de volverse uno de su maldad. Hechos capítulo 3, versículo 26. Con fuerza, por favor. Nosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Léalo de nuevo, por favor. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno, Dios envió a Jesucristo para bendecirnos, para que cada persona se aparte de su maldad. Pero ahora, para poder tener la bendición, porque ahora tú te convertiste, ok, ya tú recibiste a Cristo, ya tú eres salvo, ya tú has alabado con la sangre de Cristo. Ahora, como dije, tiene que haber fruto. En la conversión es que se tienen que ver los indicios del fruto. Para recibir la bendición tiene que... ¿Me entiendes? Exactamente. Pero aquí en la acción que se lleva a cabo, oiga, ponga atención, en la acción que se lleva a cabo, el nuevo nacimiento en acción, se produce conversión. En la conversión
es que se tienen que comenzar a ver los indicios del fruto. Quiere decir que hay una relación íntima, quiere decir que hay una conexión y un control del Espíritu Santo en tu vida. Entonces el Espíritu Santo progresivamente, en la santidad progresiva, va a comenzar a manifestar en ti su fruto. ¿Me doy a entender? Entonces, para que se aparten de la maldad. En arrepentimiento para dirigirse al Señor. Hechos 9:35. Hechos 9:35, con fuerza, por favor. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Hechos 9:35. Oye, Cristo va a venir. ¿Qué se lo dio? Cristo va a venir. Ahí va, lo tengo. Amén. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se convirtieron. Hubo una conversión. Amén. Se convirtieron al Señor. ¿Me entiendes? Se convirtieron. Ahí no dice el término de una vez arrepentimiento, no. Parece que era tan profundo la entrega que comenzaron a dar fruto. Ya, ok. Por eso yo digo, 20 años, como dice el varón, 20 años en el proceso. Hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted con nosotros? 3 años. Algo así, 3 y medio más y 3 y 6. Casi Miren, miren la hermana. Ella es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Y como dice Marcos capítulo 9, versículo 23, para el que cree, todo es posible. Si puedes creer, dice el Señor. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer. La pregunta que yo le hice a Dios, sí, pero ¿de qué manera hay que creer? ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente que dicen que creen. Hasta el diablo cree y tiembla, los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben quién es Dios. ¿Me entiendes? Ellos sí saben quién es Dios. Y tiemblan. Ellos saben. Entonces, tú no puedes durar tantos años en la misma situación. Yo me frustraría. Yo me frustraría. Porque Dios me conoce. Dios, de que yo llego a un escalón y domino ese escalón, ya yo estoy buscando cómo brincar al otro escalón. Entonces, fíjate que el término aquí no se usa arrepentimiento, se convirtieron. A veces nosotros usamos, conviértete al Señor, pero ni siquiera sabemos lo que le estamos diciendo. Oiga, tú tienes que convertirte. Es verdad, él tiene que convertirse, pero ¿sabes tú qué significa conversión? Que tú le estás haciendo directamente a un inconverso, que el primer paso que tiene que dar es arrepentirse, escuchar la palabra, recibir fe de salvación y arrepentirse. Entonces caminar en ese cambio de mentalidad, en acción, en obediencia a la palabra, a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿se produce qué? La conversión. ¿Se produce qué? La conversión. Y la conversión, ¿qué surge en la conversión? ¿Qué? Fruto. Sí, pero hay algo interno que pasó, ¿cómo se llama? Un cambio. ¿Y qué significa la regeneración? No sé de nuevo. Un cambio. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Cuando Dios pone su naturaleza en ti, su espíritu en ti, que Dios cambia tu corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. ¿Se recuerdan? Eso es regeneración. ¿Se recuerdan de lo que estudiamos? ¿De lo que estudiamos qué? Que es salvación en Cristo. Ok, eso yo quiero escuchar, sí, aquí. Ok, entonces, se convirtieron. Aleluya. Y capítulo 11, versículo 21, ¿qué dice? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Se convirtieron, esa gente se convirtieron de corazón. Por eso es que yo digo, para mí hay, usted ve la diferencia. Ponga atención a lo que voy a decir aquí. Fíjese que aquí dice conversión directamente. No dice se arrepintieron, dice se convirtieron al Señor. Ahora viene un punto. Por eso es que yo digo, cuando entendemos la cultura de cómo ellos manejaban los conceptos de rituales y el concepto de conocimiento religioso o de teología, tenemos que entender. Por eso cuando una persona creía en Cristo en esos momentos, lo bautizaban de una vez porque ellos ya sabían, ellos tienen ya conocimiento. Entonces allí, como ellos ya tienen un conocimiento porque eso estaba inculcado en la cultura,
cuando le dicen Jesús salva, Jesús es el Mesías y ellos estaban esperando el Mesías, ellos se entregaban del todo por el todo. Wow. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo, la cultura no es la misma. A la gente de hoy en día hay que enseñarlo, hay que instruirlo, hay que dirigirlo, hay que ayudarlo para que entienda qué es lo que significa un verdadero arrepentimiento, que es el bautismo, cuando usted se bautiza, cómo tiene que seguir, hay que ir llevándolo. Pero en ese tiempo, aquí hay agua suficiente. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién le dijo a él que tiene que bautizarse? El mismo Espíritu Santo. ¿Me debe entender? Por eso es que yo digo, yo no puedo bautizar a una persona. Yo no puedo bautizar a una persona de una vez. Claro. Además, Eso es peligroso. estaba lleno de Espíritu Santo también. ¿Entiendes? Eso es peligroso. Ellos estaban claros. Esa palabra convertido, conversión, también se usa hoy en día. Por ejemplo, la familia se convierte. Sí. Nosotros decimos convierte. ¿Por qué? Ellos dicen, no, se convirtió a Cristo. Porque mira cómo anda, mira cómo es su forma de ser. ¿Entiendes? Entonces, ellos van, es algo diferente, su forma ha cambiado. Porque ahí es Porque que- había arrepentimiento antes con Y fe. en la palabra. vino ¿qué? El fruto. Pero entonces, Digno de arrepentimiento. Ahí es que, digno de arrepentimiento. Ahí es que se ve la conversión, diga. Perdón, pastor, entonces, o sea que primero, lógicamente, ese arrepentimiento, entonces, la conversión es como esa acción. Es la acción cuando es la uno- acción en el cambio, en el cambio, metanoia. ya, Y en ese cambio, en el está el metanoia, fruto ahí, ya, se manifiesta está el fruto. Ok. Y a eso se le llama. Porque muchos El se proceso. arrepienten, pero no de verdad. Exactamente, ¿Entiendes? claro. Entonces no hay esa conversión. Métamele. sino que una- Bien, Cuando viene fruto, entonces como- ¿puede usted decir que es una vuelta total? O una vuelta de 180 grados. O una vuelta o media vuelta. En otras palabras, es una vuelta incondicional a Cristo. Eso es conversión. Una vuelta incondicional a Cristo. Pero en esa vuelta incondicional, quiere decir que usted va a dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. San Pedro predicó: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19, ¿o no? Amén. Con fuerza, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Léalo de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Oiga para esto. que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay una conjunción Ok. entre arrepentimiento y conversión. Arrepentidos Y convertíos. Ah, y ya. convertidos. ¿Ves? Arrepiente primero. Claro. Primero ¿Ve? arrepentimiento lógica y después el conversión. Por eso la fusión Ajá. de arrepentimiento de fe y arrepentimiento producen La conversión. la conversión. ¿Me doy a entender? Por eso es importante Fe y arrepentimiento. que entendamos qué es el plan de salvación. Porque hay muchos cristianos que piensan que el plan de salvación, ok, usted recibió a Cristo, usted es salvo. Amén. Estamos de acuerdo. Después del proceso. En el plan de salvación hay todo un proceso. Eso. Y uno de los puntos cruciales en el plan de salvación, para que los otros puntos se desataran, era la muerte y resurrección de Cristo. Oye, ahora, antes de venir aquí Jesús, ya eso se había planificado, diseñado en el plano eterno, en la mente eterna de Dios. Amén. Entonces Dios hace visible ese plan y ese diseño. Ahora, hay puntos esenciales en el plan y en el proceso. Porque el tema central de la Biblia, ¿cuál es? Dios salvando al hombre. ¿Me entiendes? Entonces, es importante entender esto. El plan de salvación. Por eso ese libro lo vamos a tener que dar, sí, pasó. darlo por darlo. Sí, porque ¿Me no entiendes? Porque yo voy y repito, yo no me canso. Una cosa es... Después de esto, ¿eh? quizá después de No, vamos a terminar primero los 30, entonces comenzamos de nuevo. Eso es lo que quedamos. Oh, ya soy. Aspra, ¿eh? Yo no lo he visto. Entonces, esta vuelta incluye un cambio de... Aquí. Ajá. ¿Ve que es una reacción en cadena? Observe. ¿Ve que es una reacción en cadena? Observe. Espíritu Santo y palabra. Ajá. Se predica la palabra. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. La fe viene por el oír y oír. Capítulo 6, versículo 17 de Efesios. Es la espada del Espíritu. Capítulo 6, versículo 63 de San Juan. Son espíritu y son ¿qué? Vida. Vida. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreos.
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que entender algo de que el Espíritu Santo usa a la iglesia, a un miembro, para predicar y llevar el mensaje a otra persona. Ahora, cuando el mensaje se lleva, el Espíritu Santo no manipula ni el sentido de la persona. El Espíritu Santo simplemente lo concientiza de su condición ante Dios, de que es un pecador, y Él le produce fe salvadora en la persona que está escuchando el mensaje, y en ese momento le da la oportunidad de recibir a Cristo libremente, sin forzar, sin forzar a la persona a creer obligatoriamente. Solamente se le da la oportunidad. Entonces la persona dice, sí, recibo a Cristo. Ahí cuando recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra, produce en su espíritu el nuevo nacimiento. Se fusiona con su espíritu y lo hace nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo viene a morar en él. Ahora viene el punto. Cuando mora en él, se produce un cambio de corazón interior en su corazón, en su ser, en su parte, porque ahí en el espíritu es que está sucediendo. Entonces, como tiene un cambio de mentalidad interno, esto ha sucedido ya internamente, no, en su espíritu. En el alma viene la desintoxicación, porque el alma es que está viciada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando la persona acciona, aquí viene el punto. En esa acción, de ese cambio interno que se manifiesta hacia afuera, se produce conversión. Ahora, en la conversión se manifiesta el fruto de que esa persona verdaderamente ha sido regenerada internamente, dando el fruto del Espíritu Santo. Wow. ¿Están entendiendo? Un proceso. Pero su alma también involucrado, claro. Lógico. Porque ahí hay pensamientos, emociones. Lógico. Porque tomó voluntad. Lógico, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, empieza en el espíritu primero. Estoy de acuerdo 100%, pero aquí, Porque ¿quién es que nace de nuevo? Es la persona. Su espíritu nace de nuevo. Ahora, ¿quién es que está viciado al pecado? El alma. El alma. Entonces, ¿quién es que quiere tomar ascendencia sobre la voluntad del alma? El espíritu. Y aquí que viene el choque de la problemática interna de la persona. La parte espiritual controla todo. Sí, pero es que el alma es parte del espíritu. Pero ahora, ¿qué pasa? En el alma están las emociones, la fantasía, el deseo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el alma es que está viciada al pecado. Porque, observa esto. Cuando la persona no tiene a Cristo, su espíritu está muerto. Eso se llama muerte espiritual. ¿Me entiendes? Cuando el espíritu nace de nuevo, viene conexión con Dios. Entonces, esa persona despierta la realidad y dice, espérate, yo tengo que cambiar. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo que tiene que haber un cambio externo en tu vida. Es el Espíritu nacido de nuevo. El Espíritu nacido de nuevo es que te va a decir directamente no al pecado, porque está bajo el control del Espíritu Santo. Pero el alma te va en el juego. Sí, una lucha. ¿Quién es? Observa esto. ¿Quién es que está en contra del Espíritu? La carne. La carne. Es la carne, es mi carne. ¿Qué es esto? No, el alma. No. Viciado al pecado. La naturaleza que está plasmada, mayormente adámica, que está plasmada en el alma, que está viciada en el pecado. Porque aquí que viene el punto. Eso se llama la carne, ¿no? No, le decimos la carne, el sal. Porque Pero en realidad, sabemos que la naturaleza. sí, pero le decimos la carne. Pero en realidad es la naturaleza caída adámica. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que para que me entienda, es el alma viciada al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo está tratando contigo, y está, hey, pero él no, que tú también estás presente. El alma está presente. Sí, el alma está presente, pero ahora viene el punto. Entonces es redarguido y el Espíritu Santo le da conciencia. Sí. Para poder escoger. Sí, porque, entonces el alma también involucrado. Sí, pero es que el Espíritu Santo va a lo central del ser humano, a lo más profundo, es al Espíritu directamente. Decir, el alma también lógico, pero ahí se está yendo directamente al centro del ser, al área espiritual, donde Dios se comunica directamente con el hombre. Cuando el hombre, o sea, cuando Dios habla con el hombre, eso pasa tan rápido en el espíritu, en el mundo espiritual, que el alma lo procesa. ¿Me entiendes? Pero la problemática es que el alma está viciada al pecado. Y aquí que viene la problemática. Esa es la lucha interna que todo creyente tiene. ¿Me entiendes? Y nosotros le llamamos carne, pero en realidad es el alma viciada al pecado. ¿Me entiendes? La naturaleza caída de Adán.
pero donde Dios trata internamente directamente es en el espíritu, en el espíritu, porque Dios es espíritu, y los que adoran al espíritu, los que adoran a Dios tienen que adorar ¿o qué? En Espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dicen alma y verdad. Espíritu y En verdad. verdad está ahí. Dice espíritu y verdad. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de un espíritu que tiene ascendencia sobre el alma y que vive conforme a la voluntad del espíritu nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo en alma y verdad, no está diciendo en espíritu, porque el espíritu ha tomado ascendencia, gobierna y se deja guiar por el Espíritu Santo. Ese espíritu nacido de nuevo está totalmente sujetado a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Este espíritu nacido de nuevo tiene ascendencia en el alma, en la voluntad del alma, y el Espíritu Santo, como es el que controla el espíritu, también controla su alma. Entonces hace que su espíritu produzca fruto y hace que se manifieste en el mundo físico exterior, en este cuerpo. Entonces vemos una persona sujetada a la voluntad del espíritu. Entonces la persona vive en el espíritu, adora a Dios en el espíritu, no está en la carne, no está en el yoísmo, en la prepotencia, en el orgullo, en la altivez, la soberbia. Todo eso es del alma. El Espíritu Santo es tan santo, hermano, que tú la matas a una persona y te duele en el corazón después, ¿verdad? Él te lo dice, lo hiciste mal. Ahí mismo. Sí, te dice, él te lo dice, lo hiciste mal, tienes que quitar eso. Ya no puedo hacerle más porque ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante saber definir esto. Por eso los tricotomos y los discotomos, o los que creen que el hombre solamente se compone de dos puntos, de dos... de dos partes, y tú tenemos los tricotomos, lo que personas que creen que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Los dicotomos son los que dicen que el hombre se compone de una parte material y una parte espiritual, y ya. Entonces, pero ¿qué pasa? Está claro de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cuando el espíritu nace de nuevo, siempre busca la manera de buscar ascendencia, ¿me entiendes?, sobre la voluntad del alma, para poder controlar la situación y manifestar que la presencia de Dios en él. Y todo eso sucede internamente, pero ahora tiene que manifestarse afuera. Entonces, la regeneración es un cambio de naturaleza. O la implantación o la impartición de la naturaleza de Dios a la persona. Porque cuando dice un nuevo corazón, un corazón, ¿qué es esto? No. ¿Está entendiendo ahora? Entonces sigamos. Esta vuelta incluye un cambio de corazón, de los motivos y actitudes, y un cambio. Aquí viene un punto muy importante. Oiga, de los motivos y actitudes y un cambio resultante de acciones. Motivos y actitudes. Hermano, ¿dónde que están los motivos y la actitud de la persona? ¿Por dónde se manifiesta? La carne. Sí, ¿verdad? La actitud, ¿cómo? Ahora, ¿dónde está plasmado eso? Interno, ¿no? Internamente. Ahora, observa esto, una persona que es rebelión, que es rebelde, que es orgullosa. Esa actitud, ¿de dónde viene? ¿Viene del espíritu o viene del alma? De la carne. Del alma, de la naturaleza caída. O del alma viciada del pecado. Vamos a llamarlo la naturaleza adámica caída del pecado, o el alma viciada del pecado, para que me entienda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el espíritu nacido de nuevo toma ascendencia en la voluntad del alma, entonces aquí viene algo muy importante, y es que la actitud que va a manifestar será la actitud de ¿quién? El que lo controla. ¿Y quién es que controla en este caso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué actitud va a mostrar? Los frutos El de fruto de Dios. De Cristo. Exactamente, la actitud de Cristo. debe ser. Porque el trabajo del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Cristo por medio de los dones espirituales, perdón, por medio de los 5 ministerios y usando la palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí hay un panorama que vamos a aclarar. Dice, camino equivocado, arrepentimiento, fe, camino correcto al Señor. ¿Cómo usted lo podría manejar? ¿Cómo usted lo podría cambiar? De una perspectiva más amplia. Camino equivocado, ¿está bien? ¿Qué vertimos primero? ¿Cuál es que te- Camino equivocado. ¿Ese de quién? ¿Sí? ¿El cuadrito que hay aquí? Sí. ¿Lo tienen? ¿Charlie lo tiene? Pero yo no veo la que aquí en este No dice nada del cuadrito. Pero ustedes están, ¿dónde estamos aquí, por favor? Dice, vuélvese de la maldad la primera cosa. Después La vuelve. exper- Sí, la experiencia de la conversión, ¿no es?
¿Ustedes lo tienen La eso? experiencia de conversión, sí. Sí, Sí. sí, se te dice, Ok. tiene Sí, sí, sí. aspectos, Pero en el cuadrito, en la primera parte dice vuelvo a lo ser que es levantado. como nada más ilustrativo. Negativo, positivo y... ¿Y ya no tienen otra ilustración? Sí, tiene volverse de la No, vanidad de los ilustrativo. dioses. Maar die pijlen die je hebt, hebben wij niet. ¿Nee? Nee. No, ¿No lo tienen? Ok. Pero más Ah, esta. Ok, no está bien. pues yo estoy mirando. Ah, tiene diferente, pero está bien, ok. Estoy mirando. Entonces, como ya se lo he aclarado, por ejemplo, ¿Ya? primero vemos que está la palabra y el espíritu. El espíritu y la palabra, el Espíritu Santo y la palabra. Camino equivocado de la persona. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, produce fe. Al producir fe, la persona se le da la oportunidad de arrepentirse. Al arrepentirse, la persona nace de nuevo y se le ha impartido una nueva naturaleza, o el nuevo nacimiento, o ha sido regenerado internamente. Ahora, cuando esa persona comienza a accionar en lo físico y a vivir conforme a la voluntad de la palabra y a dar fruto, entonces ahí se ve lo que nosotros llamamos conversión. Amén. Ok. Amén. Ya. Bueno. La experiencia de la conversión. Usted va a leer, por favor. La experiencia de la conversión tiene aspectos tanto negativos como positivos. A continuación presentamos una lista de ellos. Busque las citas en su Nuevo Testamento. Hechos 3, 26, perdón. ¿Y se la leímos, hermano? Sí, no. Siga leyendo, por favor. Sí, esa fue la que leímos. No, todo. No. Hechos 3, 26 sí lo leímos, si no me equivoco. Pero 1 Tesalonicenses 1:9 no lo leímos. No. Hechos 26, 18. Tampoco. Hechos, no lo leímos. Todos Mala están primera, allí. mala primera. Hechos 26, 18. Sí, pero no lo leímos todo. Ok. La otra Primera no. Entonces leemos Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1:9. La primera sí se lee. Sí, vamos a leerlo. sí. Volverse de la vanidad de los ídolos, dice aquí. Ese es el negativo. Y el positivo, al Dios vivo. Ok. Hay gente que tiene lucha por dejar sus cosas, sus ídolos falsos. ¿Entiendes? Ahora, el positivo es que la persona se pueda volver a Dios. Sigamos. Doha. Sí. Volverse de las tinieblas a la luz. Hechos 26, 18. Volverse de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, 18. Volverse del pecado y del yo a Jesucristo. Hechos 26, 18. Entonces tiene algo negativo y algo positivo. Que es volverse hacia a Dios. Entonces, hay gente que le cuesta, mi gente. Hay gente que le cuesta dejar. Dice, no, yo no me quiero convertir porque a mí me gusta mucho la discoteca. Yo no me quiero convertir porque a mí me gusta mucho el baile, me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces, ya ahí vemos que hay una parte negativa. Pero la positiva es que la persona sí puede hacerlo. Bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la ayuda del Espíritu Santo. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Amén. Sigamos. Amén. La conversión, por tanto, consiste en una vuelta positiva hacia Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo lo ve? Vamos a ver. Consiste en una vuelta positiva hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Sí, pero ¿cómo lo ven ustedes? Usted, Chalen, ¿cómo lo ve? La conversión. Hemos estudiado que la conversión, la palabra es arrepentimiento y fe, ¿no? Eso es conversión. Ya. Está lo inverso, ¿verdad? Eso es bueno para que use el cerebro. ¿Qué pasa? He dicho varias veces, cuando una persona escucha la palabra por el Espíritu Santo, produce en el fe y arrepentimiento, nace de nuevo, que también se puede entender como la regeneración. Ajá. Cuando la persona comienza a accionar en ese cambio, porque el arrepentimiento es cambio interno, pero ahora se ha accionado, cuando se acciona, entonces ¿qué se produce qué? La conversión. La conversión. Entonces aquí debería estar primero palabra, arrepentimiento, Espíritu Santo, palabra, fe y arrepentimiento. Y aplicación de estas dos, entonces ¿qué viene? La Conversión, que es una vuelta positiva hacia Dios o, como hablamos, una vuelta incondicional hacia Dios. ¿Está claro? Sí. Por eso dice la conversión consiste en. Sí, exactamente. Ya. No, pero es bueno porque así Está bueno, está la bueno. persona puede pensar, espérate, es así o es de este lado, Exacto. pero es mejor así. Ya. ¿Entiendes? Para Claro, que porque hay pueda una- pensar, para una que pueda estructura. pensar. Porque, oye,
La conversión, por tanto, consiste en una vuelta positiva hacia Dios, hacia Cristo, en arrepentimiento y fe. No, espérate un momento. Tiene que ser lo inverso. Exactamente, fe y después. ¿Me entiendes? por la palabra Tiene que ser lo espíritu y inverso. arrepentimiento, ya. Y después la conversión. Claro. Porque la conversión es la acción del metanoia en acción. Porque ahí dice, arrepentidos y... ¿Qué dice? Arrepentidos y... Convertidos. No dice, convertido, arrepentido, camina en fe. No, dice, oiga bien, dice bien, arrepentido y convertido. Pero ahora vámonos para atrás. ¿Cómo sucede un arrepentimiento? ¿Cómo se produce un arrepentimiento? Un arrepentimiento se produce por el Espíritu y la palabra. El Espíritu Santo convence a la persona por medio de la palabra, dándole el testimonio de Cristo, concientizándolo de su condición, que es un pecador, que es una persona que está apartada de Dios, que necesita salvación, que está perdida sin Jesucristo. Entonces la persona se arrepiente, nace de nuevo. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad interna. Ahora, cuando se manifiesta hacia afuera en acción que da fruto, produce conversión. ¿Está claro? ¿O no está claro? Convencido. No, pero hay que poner los puntos sobre la Que I. cuando una persona va a adquirir conversión, uno ya dice, consiste en una vuelta positiva hacia Cristo y arrepentimiento y fe. Eso quiere decir, eso ya pasó, eso es conversión. Sí, pero si una persona no te lo aclara, la persona tiene que es lo que está diciendo. Ok. ¿Me entiendes? Porque hay gente que, miren, el punto de todo esto es ponerlo fácil. Lo más sencillo, Ya. ponerlo más sencillo y fácil. Porque hay maestros que te dan el libro y dicen, resuélvetela como tú puedas. Y la persona no sabe si está así o no. ¿Me entiendes? Y no todos somos de la misma, de la misma, no es que no tenemos las mismas capacidades, sino que algunos son más ágiles que otros. ¿Me entiendes? Entonces, algunos necesitan ciertas ayudas y otros no. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hay que aclarar y poner la cosa clara, que la cosa de Dios hay que ponerla sencilla, no complicarle la mente a la gente. Amén. Perdón, pastor, y no podría también como fe y arrepentimiento, porque primero viene la fe por la palabra y el espíritu, ¿no? Y después No, porque cuando uno escucha la palabra, sí, entonces viene porque el primero, arrepentimiento. vámonos en el proceso de salvación, porque en el proceso de salvación es así. Arrepentimiento primero. Primero es el espíritu y la La palabra. palabra, exactamente. El espíritu y la palabra es que produce fe en la persona por medio del el redalguirlo Ajá. de su condición como pecador. Exactamente. Ahora, cuando lo redalguye de su condición como pecador, entonces a la persona se le da la oportunidad y el Espíritu Santo produce en él fe salvadora. Ajá, exacto. Ahora, cuando se produce fe salvadora, la persona le da la oportunidad de arrepentirse. Eso, Cuando la persona recibe a Cristo, se arrepiente. Ahora, en el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero al mismo tiempo también sucede lo que se llama el nuevo nacimiento, que habla de la regeneración ahí mismo. Y es sellado. Ahora, cuando en este cambio de mentalidad la persona acciona en lo físico exterior, en obediencia, en una vida de fe, en obediencia a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces produce fruto. Entonces ahí se ve conversión. Entonces, arrepentidos y convertidos. No, ok. Es el proceso, ese es el proceso de salvación. Va, no. Estoy hablando en el alineamiento Ajá. del plan de salvación. Regeneración, ¿no? ¿Me doy a entender? Sigamos. Regeneración. El arrepentimiento puede considerarse como el acto de volverse del pecado. La fe es el acto de volverse a Dios. Se necesita el arrepentimiento y la fe para que se efectúe la conversión. Páreme ahí. Diga, varón. ¿No leímos la cita bíblica? Sí, claro. Hechos Claro. No, porque están el los 26, 18. Vamos a leer la cita bíblica, mi hermano. Usted tiene razón. Vamos a leer la cita bíblica. Vamos a leer cita bíblica. Aleluya. Llama a Marte. Es la palabra. En la Biblia. Sí, no en la leemos Biblia. el club. Es la Biblia, es la palabra. Está buena, varón. Dios le bendiga. Sigamos. Arrepentido y convertido. Sí, no, varón. Sigamos. Léamela, por favor. Bueno, dice Con fuerza. Hechos 26, 18, ¿verdad? primera Tesalonicenses 1, 10. 1:9. Sí, ¿qué dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Aleluya. aquí habla que dieron fruto verdaderamente. Mira, hay gente que no sabe definir en lo que es conversión, lo que es, por ejemplo, fe salvadora y una vida de fe. No saben definir eso.
¿Me entiendes? Porque aún gente que está en aula de teología, Wow. tú te quedas mirándolo. Tú dices, Dios mío, tú sabías que si hay algo que se debe aclarar lo más posible y lo mejor, es la palabra de Dios. Wow. Porque si hay confusión en este mundo, es contra eso. ¿No me equivoco? Mucha confusión. ¿Eh? Es ahí donde Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que, como maestro o tutor o guiador o enseñador o mentor, tienes que tratar de buscar herramientas que aclaren la cosa y que lo pueda dar a entender. Porque, hermano, yo sé lo frustrante que es tú estar estudiando algo y el maestro te deja en el aire totalmente, que tú le preguntas al maestro y el maestro te deja totalmente en el aire y tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando él mismo no tiene dominio. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo siempre digo que tú tienes que tratar de explicar las cosas lo más lo más sencillo que se pueda y explicarlo en un lenguaje que sea sencillo, que todo el mundo pueda entenderlo, en algo, si se puede hablar un español neutro, que todo el mundo lo pueda entender. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que la palabra tiene que explicarse lo mejor posible porque es algo muy, muy serio. Estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la santidad, estamos hablando del futuro de la humanidad, estamos hablando del futuro de las personas, estamos hablando de su salvación. Esto no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dice, por ejemplo, conversión, pero se dice salvación. Hay gente que dice, sí, tú tienes que ser salvo, pero ni siquiera saber qué significa la palabra salvación, el término salvación. No lo saben. ¿Me entiendes? Hay gente que está en la iglesia que sí, salvo que Dios me libró del pecado y ya, y para ellos eso es todo. ¿Me entiendes? Usted sabía, por eso es que yo siempre digo, ¿qué tú estás haciendo tantos años en una iglesia? ¿Qué te están enseñando? ¿Cómo te están instruyendo? ¿Te están ayudando a entender el plan de Dios a través de las escrituras? ¿Sabes tú usar las herramientas? ¿Conoces tú lo que Dios te ha dado? ¿Sabes tú quién tú eres, qué tú puedes? ¿Sabes tú hacia dónde tú te diriges? ¿Sabes tú cómo manejarte en el ministerio que Dios te ha dado? Todas esas cosas son importantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es muy importante definir las cosas bien. Y mayormente las cosas del Señor. Sigamos. Por supuesto, la conversión es asunto. Los versículos. Sorry. Hechos 26, 18. Amén, amén. Amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz Wow. y de potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Porque observa esto. Ahora viene un punto. En la fe, en el espíritu, hay un punto. Que él usa la palabra. Que sabemos que es el testimonio y la cruz de Cristo. Porque él vino a glorificar a Cristo. Ahí en la palabra, el Espíritu Santo redarguye a la persona. Redarguir es parte del ministerio del Espíritu Santo. Okay. Concientiza a la persona de su condición ante Dios, que es un pecador. Ahora, ¿qué pasa? Que el pecador, al escuchar la palabra, el Espíritu Santo produce ¿qué? Fe. Porque la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Usted ve una reacción en cadena en esto. Ya. Ve cómo se va desenvolviendo la situación. Entonces ahora viene un punto muy importante y es lo siguiente. Que cuando el Espíritu Santo produce esa fe por haber escuchado, ahí mismo el Espíritu Santo lo invita a recibir a Cristo. Ahora, cuando la persona recibe a Cristo, que se arrepiente, entonces él se vuelve del pecado. Él deja el pecado. Aquí, deja el pecado. Note la diferencia, deja el pecado, se arrepintió. Ahora, como deja el pecado, internamente hay un cambio de mentalidad. Ahora, ¿qué pasa? A él haber nacido de nuevo, por medio de recibir a Cristo, el arrepentimiento, recibe una nueva naturaleza. Nace de nuevo. Que se llama, ¿cómo? Regeneración. Ahora, todo ese paquete está ahí. Y ahora viene lo que se llama acción, una vida de fe. El justo por su fe Vivirá. ahora comienza a caminar en fe. Caminar en fe es obediencia a la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. En ese cambio, en ese caminar,
en ese caminar, en ese punto de caminar en la palabra, ahí en ese punto se llama conversión. Porque ahí es que va a dar el fruto. Ahí es que tiene que dar fruto. Pues dice, arrepentidos y convertidos. ¿Me doy a entender? Y ahí en ese punto de transición, ¿me entiendes? Del arrepentimiento a acción en la vida cotidiana, ahí eso es lo que se produce conversión. Eso se llama, entonces ahí lo que decimos es una vuelta totalmente incondicional hacia Dios. Caminando en fe por medio de la palabra. Viviendo una vida de fe por medio de la obediencia a la palabra. Entonces, ahí tiene que dar fruto. Entonces a eso nosotros le llamamos una vuelta incondicional a Cristo. Una vuelta totalmente positiva a Cristo. Y a eso nosotros le llamamos en la escalera del plan de salvación, le llamamos conversión. Amén. Pregunta, ¿y qué pasa que cuando una persona ha nacido de nuevo y tiene que conocer la palabra, le enseñan doctrina de hombres? Bueno, ya se plasma un sistema religioso en él y entonces él se va a regir por la enseñanza que le han impartido. Claro. Y aquí, por eso es que yo siempre digo, miren. Pues mi pregunta es cómo el espíritu es el fruto y ya tiene esa religiosidad. Entonces aquí viene el punto, pongan atención. ¿Y qué le gusta al alma? El alma de por sí es religiosa. Ya. Al alma le gusta la religión. ¿Está entendiendo? El alma de sí esto. Y ahí viene el problema. Por eso es que si una persona nacida de nuevo no hace un esfuerzo de buscar de Dios de corazón y tiene un maestro religioso que le está enseñando religión y falsa doctrina, hermano, él se va a regir conforme te enseña, así tú serás. Claro. Observa esto. ¿Qué le impusieron, vamos a decir, qué enseñaron los judíos con el Talmud y todas esas cosas del Mesías? ¿Qué le enseñaron? ¿Doctrina y mandamiento de qué? De hombres. Y Cristo condenó eso. Cristo lo condenó. Sí. Entonces, ahora viene el punto. Entonces ahí no hay un cambio. Sí, hay un cambio, pero se frizó o se fue restringido por la mentalidad religiosa. Ahora, ese cambio, en ese rejuego, vamos a decir, en el engaño religioso, el alma que toma el alma viciada, que va a seguir la voluntad viciada al pecado a través de la religiosidad, pero ahora va a tener una apariencia como de santidad falsa. Sí, porque no hay interior, como que ese bloqueo, esa religiosidad le bloquea a desarrollar ese fruto. Pero una cosa, tenemos que entender que el Espíritu Santo está allí, el Espíritu Santo le va a decir, mira, esta cosa está mal. Yeah. Va a venir una lucha. Entonces, ¿qué pasa? Algunos se rebelan y dicen, tú eres un rebelde. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo está tratando con él y está diciendo, tú tienes que tomar una decisión. Sí. Esto no se puede. Esto no es. Porque, vuelvo y repito, el Espíritu nacido de nuevo te dice, sí, no al pecado. Sí a Dios, no al pecado. Él no razona. Él dice, sí, no al pecado, punto. Él no dice, que esto como que me gusta, no, él dice, es de Dios, me gusta. Sí. No es de Dios, no me gusta. El Espíritu nacido de nuevo es así, radical. Sí. Él no lo, porque oiga bien, Dios no tolera el pecado. Y como el Espíritu es nacido del Espíritu Santo, tampoco tolera el pecado. Oye, él va a decir, sí, no. El alma que está viciada dice, espérate un momento, tú sabes. Y va a ir que llega. ¿Cómo se dice? No escuchan la voz del Espíritu Santo. Entonces, siguen en su religiosidad y su fanatismo. Entonces, ellos van a dar fruto de la alma caída. Ahora viene el punto. Observa. Odio, orgullo. Ajá. Esas cosas. Es el punto. ¿Y qué le gusta al alma? Ajá. Le gustan los aplausos. Sí. Eso es del alma. Viciada al pecado. Es de la naturaleza caída. Que está plasmada en el alma. Que está viciada al pecado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si la persona no acciona rápidamente, meterse en la palabra, a investigar profundamente, con sinceridad de corazón y arrodillarse a buscar a Dios, entonces sucede un problema en el desarrollo y crecimiento de esa persona en su relación con Dios. Exactamente, y se plasma, y aquí se producen algo. Ponga atención. Comienza el alma a vivir en cárceles. Cárceles de orgullo, altivez, soberbia, rebelión, amargura, frustración, depresión, pecado. ¿Me entiendes? Peligroso. ¿Me entiendes? Autosuficiencia.
eso se convierte en cárceles del alma. Por eso es importante que nosotros, tú ves lo profundo que... Pero eso es peligroso. ¿Por qué pasa Pero si muy tú eres peligroso. así? ¿Entiendes? Porque Bueno, yo conozco mucha gente que están así. Y no quieren salir de ahí. Porque aquí viene el autoengaño más grande. Yo tengo la verdad. Oye, entonces ellos están te creen que están en la cegados. ¿Ciego? Ya. y el pueblo de Israel. Porque mira, si tú haces algo, el Espíritu Santo te trata contigo, te siente mal, pero que si tú eres un religioso, que el Espíritu Santo te habla, no, esa es la palabra para mí. No, pero- Entonces, ¿y qué va a pasar con esas personas? Que llegará un momento donde... Aunque Dios es maravilloso, Sí. Dios, y su misericordia es grande, Sí, pero conoce la intención del corazón. Claro, entonces llegará un momento donde la persona Tiene que coger, va a tener que escoger. tomar una decisión. Seguir en su derrotero o cambiar. Y lo más duro, que muchos de ellos saben la verdad, pero la siguen. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es pecado. ya no hay nada más que hablar. Entonces, por eso vuelvo y repito, usted ve lo serio que es esto. Porque si una persona enseña mal la palabra, entonces... Así tú vas a caminar. Sí, Por pero sí. es peligroso, esa alma puede perderse. Claro, 100%. Ya está. No, yo sé de eso. Mira, casi muriéndose. Yo sé de Tu eso. alma estaba encarcelada. No, estaba como sin vida. El Señor me mostró mi condición. Estaba una mujer que no podía caminar. Bendito Y Dios. el Señor me mostró un sueño que estaba en una iglesia. Enguirilletada. Tenía cosas aguantando mi pie para caminar. Entonces el líder ahí me llamó en el sueño, me dijo, ven al altar, porque aquí de este altar te hemos hecho mal. Ellos te hicieron mal. Entonces ese líder, cuando yo vi la señora casi caminando, Delgadita. muy flaca, sin fuerza, y esa cosa lo sostenía su pierna, pero al caminar llegando al altar, esas cosas se rompieron. Wow. Y de repente esa señora cayó de rodillas delante del altar. Entonces, en el sueño, yo ya no veía a la señora, pero era yo. Me asusté. Yo dije, casi está más secándome. Esa doctrina de hombre, ¿no? Bueno, pues, tú ves que Dios hizo un trabajo. Es la misericordia después No, de no, tantos es años. que cuando... Conocía la intención, porque Ajá, amaba y exactamente. amo a Dios. Y quería el cambio, pero ¿qué Sí. pasa? Que hay personas que saben la verdad, pero No se quieren, quedan ahí, sí. no quieren el cambio. Por miedo, oiga bien, Pero hace por daño miedo, a la gente. por miedo a qué dirán, por ejemplo, O por estatus. aquí, sí, o por estatus, o por estatus o Poder, dinero, sí. o poder. Por Poder. ejemplo, hay gente que no quiere que le llamen falsante, Eso. gente que quiere quedar bien con la gente. No, yo no quiero quedar bien con la gente, yo quiero quedar bien con Dios. Amén. Israel es un falsante, dicen por ahí. Eso es un falso profeta, es un falsante. Dios los bendiga. Oye, es un falso. Entonces yo digo, mientras yo esté bien con Dios, que se explota el diablo. Amén. Es como... Sí, que se explota el diablo. Oiga bien, entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que entender que uno le sirve a Dios. Satanás es malo, vino a matar, untar y destruir. Oye, ahí no hay piedad ni misericordia. ¿Y qué tú piensas que los religiosos van a hacer con una persona nacida de nuevo? ¿Quién era que perseguía? ¿Quiénes fueron los primeros que le hicieron la guerra a Jesús? Los Los religiosos. religiosos. ¿Eh? ¿Quiénes fueron los que le hicieron la guerra a Pablo? Los religiosos. Y lo persiguieron. Ellos mismos. Entonces, la religión es un espíritu fuerte. Sí, porque cuando uno se convierte, el diablo no quiere con los brazos No, cruzados. porque es que cuando Es ahí. cuando tú Te ata, comienzas a te ata. caminar en la conversión, que el diablo sabe que tú No tiene ese No conocimiento. tiene No, poder para- te puede engañar, pero ahora si tú tienes conocimiento, el diablo sabe que si este hombre da fruto me va a hacer daño. Tiene poder ese Porque la hombre. gente no entiende que cada cristiano que da fruto es un arma letal para el reino de las tinieblas. Sí. ¿Me entiendes? Porque los demonios te ven tal como tú eres en el espíritu. Ok. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú das fruto, está hablando de que tú estás en relación, sumisión y dirección del Espíritu Santo. Y hay ahí poder, autoridad y dominio y ellos no pueden. Ya. Entonces, ese es el problema. Pero ¿qué pasa? Siempre Satanás busca la manera de plasmar una vida religiosa. Porque Desde la conversión, cualquier persona se levante contra ti en la iglesia y todo. Entonces, Familia. para porque miren, demotivarlo, ¿no? Ajá. vuelvo y repito, Sacar. no hay una cosa más linda de disfrutar de la libertad en Cristo. Pero saber disfrutar como Dios manda. No es la libertad para la ocasión a la carne. Amén. Porque, mira,
yo digo una cosa, de Jesús hablaron. Decían que tenía demonios, oiga, que era... Un que- bebedor de vino. Dios santo. Sigamos aquí mejor. Por supuesto. Por supuesto, la conversión es asunto netamente personal, puesto que el Espíritu Santo obra en muchos corazones. Pero espérate, léame el arrepentimiento. Comienza ahí, por favor. Ok. El arrepentimiento puede considerarse como el acto de volverse del pecado. Oye, volverse del pecado, de las... Oye, pues dice arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Ya. Se arrepintió de sus obras muertas, del pecado. Ahora, la fe, ¿qué dice la fe? La fe es el acto de volverse a Dios. Espérate, Así. espérate. Aquí estamos hablando de una vida de fe. Ya. El justo, Por la fe vivirá. pero ahora, vida de fe, no está hablando de algo platónico, no, está hablando de algo concreto y esencial. Está hablando de obediencia a la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, con nosotros sabemos que la fe es certeza de qué Lo que se espera, De lo lo que que no se se ve. ve. Ya. y convicción. De lo que no se ve. Ahora, para usted tener certeza y convicción del mundo espiritual, usted tiene que tener primera plena confianza. Confianza. Ahora, eso se produce por medio, oiga bien, por medio de entender las verdades fundamentales de las escrituras y aplicarlas. Entonces se camina en qué? En fe. Una vida de fe. Y en ese camino de fe se produce ¿qué? ¿Qué? Fruto. ¿Y cómo se llama? Conversión. Conversión. Oye, hay conversión. Conversión. No, sí, fruto, pero Ya. ¿cómo se llama? Conversión. Conversión. Ya, close. Entonces, la fusión de fe salvadora y arrepentimiento produce en acción ¿qué? Conversión. Conversión. Sigamos. Se necesita el arrepentimiento y la fe para que se efectúe la conversión. Por supuesto, la conversión es asunto netamente personal. Puesto que el Espíritu Santo obra en muchos corazones, es posible que ocurran varias conversiones al mismo tiempo. Las conversiones simultáneas ocurren cuando quizá dos o más personas en una familia o círculo de Mi gente, amigos se vuelven al Señor. Usted ve el poder del Espíritu Santo, qué grande. Wow. Es todopoderoso. Dos personas se arrepienten ahí mismo de su corazón y ahí mismo lo hacen hacer de nuevo a los dos. ¡Pam! Oiga ese poder. Y la gente dice, oh, Dios lo resucitó de entre los muertos, lo trajo a la vida, Dios lo sanó. Pero no hay un milagro más grande que hacer nacer de nuevo a un ser humano. Claro. Oiga, Un misterio. porque en realidad, Dios te está resucitando de entre los muertos espiritualmente. Wow. Yeah. Porque tú estás muerto espiritualmente y Dios te está resucitando ahí. Te está dando vida y lo más duro, que está implantando su naturaleza porque está poniendo su Espíritu Santo en ti. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Oiga esto, Una metamorfosis. una metanoia, una metamorfosis. Sí, metamorfosis. Entonces, Pero viste, perdón hermano, estos animalitos que son gusanos. y después se transforma en una mariposa. Sí, una mariposa tan bonita. Ya. Una transformación. Así que tiene que suceder con nosotros también. Sigamos. De colores. Sí, Pero, bonito. pero Sí, ¿eh? siguen unidas como grupo, alentándose mutuamente en la fe. El apóstol Pedro fue a un lugar llamado Lida, donde visitó a un grupo de creyentes. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que estaba paralizado y había estado en cama por 8 años. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 9, 34 y 35. Por medio de la sanidad extraordinaria, muchos se volvieron a Dios. Ahí, volverse a Dios. ¿Está hablando de conversión o de arrepentimiento? Está hablando de arrepentimiento. Claro. Usted ve, esa diferencia, mucha gente no la nota. Por ejemplo, tenemos la costumbre de decir, varón, él se tiene que convertir al Señor. Ok,
¿Me entienden? Pero lo correcto es, esa persona se tiene que arrepentir. Exactamente, porque la conversión es ya Y a más- veces usamos, Término fuera de... Sí, sí. Pero por ejemplo, el Señor me dio una revelación, pero no quiero... que el Señor me habló, me iluminó Sí, en es tal una punto. forma de hablar. Es una forma de hablar, pero lamentablemente mucho Hay que educarnos. bueno, mucho en el Señor, lamentablemente, cuando no, fulanito se tiene que convertir, por decir arrepentir, convertir. Oye, ve que hay una diferencia, arrepentir, convertir. La diferencia es que en una tú te apartas del pecado y en la otra tú das fruto por una vida de fe en obediencia a la palabra. ¿Me doy a entender? Y cuando hablamos de regeneración, recuerde que estamos hablando netamente, aquí, ponga atención, de un cambio de naturaleza y el nuevo nacimiento. Porque la Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Pues hermano, lo bueno que tú digas. Cuando te trabas el libro, muchas personas no, porque No, hay gente que me rechazaron y... No, porque nosotros sabemos evangelizar. no, porque eso es muy fácil, tú sabes, eso yo me lo sé, yo soy, tú sabes. Y no, todo el mundo, hasta yo estaba echando acá, pero mira, No, ahora que yo uno se está no, dando porque yo no cuenta sé que- nada. Yo sé, es lo mejor, así mismo. Hay que ser humilde y sencillo. Dígame, yo señor, sé- lo que usted diga. yo ¿Qué es lo sinceramente, porque que? no ¿Que sé. 2 y 2 cuántos son? No sé, yo no sé. 4, sí, ok. Pero te voy a enseñar algunos misterios de 2 y 2 son 4. Enséñame, señor. Estoy aprendiendo. Miren, señores, la Biblia. Por eso es que cuando llega una persona que me dice, yo lo sé. Ah, tú lo sabes. No sabe nada, cada uno. Ah, pues está bien, echado a Dios. Resuélvetela tú porque tú lo sabes. Yo soy el que sé aquí. Yo soy el duro. Yo soy el verso personificado. Ay, Dios santo, Padre, la gloria. Yo soy el exégeta. Cuando no, deja eso. Deja eso. Deja eso. Aprender de mí Soy manso y humilde. de corazón. Lleva mi yugo. Es fácil. ¡Ja! Eso dice mucho. Por eso es que yo digo, el Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me siento y estoy complacido. A Él oíd. Él es el modelo. Síganlo a Él. Porque es el único código que yo conozco. Manso y humilde, corazón. Pero no, yo lo sé. ¿Sabes tú que la Biblia tiene dimensiones? La palabra de Dios tiene dimensiones. Oye, una palabra que es eterna, ¿cómo tú la vas a ver tú siendo limitado? Yo no entiendo. Siendo finito. ¿Me doy a entender? Entonces, lo más sencillo es decir, Señor, enséñame tú. Enséñame tú. Enséñame. Guíame tú. Que tú eres el que sabe. Tú eres el que sabe de esto. Tú eres el fuerte y valiente. O pero dice, él mismo dice, yo soy el fuerte, y yo soy Dios y no conozco ninguno y fuera de mí no hay Dios. Oye, él sí lo puede decir, pero tú, oye, oye, una gripe no da y no mata. Oye, Sí, pero imagínate tú, una gripe le da una, ¿qué es lo que tiene? Una gripe lo mató, ¿cómo? Una gripe. Y tan débil estaba. Así somos. Antes yo pensaba, Observa, dije que vino un mosquito lo picó y se murió. Un mosquito lo picó y se murió. ya, sí. Me dio un dengue. Pero un mosquito, usted sopla un mosquito y se cae. Pero ese mosquito tiene el veneno para matarte. Oye. Y así digo, yo lo sé, yo soy el duro aquí. Hermano, sea humilde y sencillo de corazón como el Señor y aprenda. Cuando el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Tú sabes, hay mucha gente que Dios no le da tanta... ¿Por qué tú piensas que Dios permitía que un emisario de Satanás le diera su bofetada a Pablo? Para que no se saltase, para que los humos no le llegaran a la cabeza a causa de las revelaciones. Porque hay algunos que se creen tú. Oye, Dios me reveló el cielo, el infierno. ¡Ah, saca! y eso que Y tú ves toda la gente. Oye, y tú ves toda la gente. Sí, pero yo vi. Está ungido el varón. Sí, sí, sí. Sí, yo vi a alguien con rol en el infierno. Ah, sí, con mi pastor, no, pero es que Juanita con los... No, pero lo que quiero decir es, mi gente, mientras más humilde y sencillo de corazón, el Señor dice, como te humille delante de mi presencia, yo te...
Dale esa iluminación poderosa a ese muchacho. Dale esa iluminación poderosa. Que cuando tú te paras en el púlpito, que tanto esos teólogos y que me van a decir, que cuando tú abres por esa boca sabiduría eterna, dices, óyeme, pero ven acá. Y sacaron. ¿De dónde Dios está sacaron? con él. Dios está con él. No es que nada, Dios está con él. Porque esa yo no lo sabía. Y me leí un texto que yo, oye, lo rompí en griego, en el griego original, lo rompí en hebreo, en arameo, lo rompí en latín, todo, papá. Pero eso yo no lo sabía. Wow. Cuando te humilla, Dios te enseña. Deja la cosa que se vea tan sencillo. Mira, Dios, en la sencillez, ahí que uno aprende el misterio de Dios, ¿sabías? Por eso que el Señor dice, vete a los secretos, que Y ahí, Dios sí. ama la verdad en los secretos y en lo oculto, ahí te hará conocer sabiduría. Claro. Entonces, Pero eso no tiene nada que ver con orgullo y nada. no, es que el orgullo bloquea la iluminación de Dios en la persona, ¿sabías? No, pero en ese caso sobre que los hermanos dicen eso, mucha gente no hicieron ese libro, no. No, pero no, es hubieron cuestión- gente que lo dijeron No, pero en prepotencia. No, pero eso es cuestión de Fokker, una No, preferencia. pero hubieron personas que yo, no, como que lo vieron. Ay, Sí, bueno, salieron sí, no, es verdad, se fue. Porque Pero yo seguimos, mismo- Dios yo bendiga, mismo- seguimos. yo mismo dije, no, ponemos otro libro. Seguimos. Para que usted vea que. Ahí me tiran la puya. y me No, dicen, seguimos. Fueron para una Adiós. aplicación 3, ¿no? Sí. ¿Qué significa volverse al Señor? ¿Qué significa? Eso mismo. Volverse. En los términos que hemos estudiado. Yo, en mis propias palabras, yo puse arrepentirse de las malas obras que a Dios no le agradan y volverse a los pies del Señor. Yo puse Nuestro Señor y Salvador significa un Jesucristo. cambio. Dice, significa Sí. un cambio. Sí, también, De ¿qué más? nuestra nuestra actitud de nuestra y actitud. acciones. Sí, se puede, sí. ¿Qué más que usted puso? No, yo no lo hice. ¿Y qué pasa? ¿Y si ponemos conversión? Es ya más ya son conversión ya, Porque el arrepentimiento es volverse de qué? del pecado. Y la conversión es volverse a Dios Adiós. Amén. incondicionalmente. Y ahí es donde se vive una vida de fe, en obediencia a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y se produce ¿qué? Fruto. Fruto. Digno de arrepentimiento. ¿Por qué dice, oye, fruto digno de... Volviendo hacia atrás. Fruto digno de qué? De arrepentimiento. Indicando que hubo un arrepentimiento genuino. Y como hubo un arrepentimiento genuino, entonces caminando Dios ¿qué? Fruto se ha convertido. Arrepentido y convertido. Vamos a repetir ese libro de nuevo, si sigamos. Amén. Perdón, pastor, yo coloqué con ya arrepentimiento genuino de adentro hacia afuera. Un También cambio de se mente, puede. corazón, se puede. También se puede, pero póngame conversión ahí. Conversión. Sí, pero póngame conversión ahí Conversión es también. mejor. Y el 4 dice, Por favor. dice, No, Charlene, ¿eres tú? No, pero- Pecado No, fue- yo quiero que seas tú. pecado fue y Dios. Sigamos, sigamos. Bueno, diga. a mí también quiero Pecado participar. fue y Dios. Lean, hermano. Llena de- No, espérate. Vamos a poner. Ella lo dijo, pero espérate. Llene los espacios con las palabras correctas. En arrepentimiento nos volvemos del pecado pecado. y en fe Y en fe, nos dirigimos hacia Dios. Cristo. Exacto. No lo Pero, pusieron bien aquí. bueno, ahí lo pusieron, eso iba a decir, Ya, que lo un pusieron fallo. mal. En Porque ellos pusieron No, en, pecado. en arrepentimiento, no. pecado. No, pero es que yo Punche, tengo otra punche. versión. Y ya, Los de ustedes están hicieron actualizados. fallo. Si los de ustedes están actualizados, No, dame. Pero eso pusieron mal. Y entonces, ¿cómo era? Va, yo me enredé ahí. Ellos tenían que poner Los ni en pecado. arrepentimiento. Llena los espacios volvemos con las juntos. palabras. El arrepentimiento Nos volvemos del pecado. del pecado. Entonces, No pecado. cuando dicen Del de pecado. ponerlo punche, Sí. pero Ya. pusieron antes. ¿Y cómo ustedes lo pusieron? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo digo, yo Del porque no pecado. encuentro palabras que encajen. Sí, por eso. Yo puse No, no, el espera. pecado. Espera. Me están grabando. Señor, una cosa. Sí, es que apretado. Claro, El sí. 4 dice, mira, Pecado, ¿verdad? Yo puse no del pecado, no estaba bien, la verdad. Pero Sí, sí, donde no. está el puncho Hombre, no se puede no, poner no, pecado no, porque por da eso. encaja, no Ok, encaja. ¿cómo usted lo pone? Vamos a ver, ¿cómo usted lo ¿Cómo pone? usted lo leyó ahorita? Está bien. Sí. Como Sí, en porque fue ellos que arrepentimiento. se equivocaron en la. Ya, cuando- en arrepentimiento nos volvemos del pecado y en fe nos dirigimos Porque hacia bueno, la Dios. nueva Oye, de él. del arrepentimiento, nosotros Sí. nos volvemos del pecado. No volvemos Ahora, del pecado. y en fe
nos dirigimos nosotros hacia Dios. Así debe ser. Pero está bien. Ok. Ahora, otro punto muy importante que se produce por medio del nuevo nacimiento en la vida interna de la persona. ¿Cuál es? Que lo hablamos. ¿Charlene? Sorry, ¿puedes repetir la? Vamos aquí. La regeneración. Es la regeneración. ¿Me puede leer, por favor? Regeneración, amén. Relacionar el concepto de regeneración con la experiencia de conversión. ¿Cómo fue? Léalo de nuevo. Relacionar el concepto de regeneración con la experiencia de conversión. Oye, ¿qué vamos a relacionar aquí? El concepto, Concepto. la idea, el punto. Sigamos. La comprensión clara de la conversión le ayuda al ganador de almas en su tarea de conducir a la gente hacia Cristo. Usted ha estudiado ya que la conversión es un renacimiento espiritual y una vuelta a Cristo incondicional en arrepentimiento y fe. La generación es el tercer significado de la conversión. Por regeneración nos referimos a una renovación espiritual por la obra del precioso Espíritu Santo. Páreme ahí. Porque usted ve porque yo no estoy de acuerdo cuando esa gente dice no, porque yo soy el padre espiritual de él. Yo lo yo lo engendré en Cristo. Wow. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo en realidad? Le predicó la palabra y lo guió. Sí, pero oiga. Ningún hombre puede hacer la obra de regeneración en otro hombre. No. Eso es algo exclusivo del Espíritu y la palabra. Pero no quería decir que predicó la palabra a aquellos y ellos recibieron y le dio discernimiento. Sí, pero hoy en Pero día es una forma de hablar, pienso que decimos que se considera, pero un poco, se considera como padre espiritual Sí, de eso uno, yo- pero quizás a veces sin mala intención. Sí, pero eso yo lo entiendo. Es una forma de hablar otra vez. Exactamente, pero hoy en día toman eso y lo sacan fuera del contexto en el que Pablo explica eso y dice, yo lo engendré en Cristo, yo soy su padre espiritual. Y ahora, si él es el padre espiritual, entonces Dios, ¿dónde está? Ya. ¿Qué hacemos? No, esto es algo serio para que usted entienda hasta dónde están llegando las malas interpretaciones, porque observa esto. La regeneración se produce en lo más interno del ser humano. Nadie puede hacer eso. Esa obra es exclusiva del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Mi gente, renovación, te hace nacer de nuevo, te renueva, te da vida, te sella. ¿Cómo entonces yo voy a venir a decir, porque una persona se convierte, porque Dios me usó como vaso, como instrumento? Claro. Yo voy a venir a decir, yo soy el padre espiritual de fulanito. Yo lo gané para Cristo. Yo me lo gané para Cristo. Yo lo engendré en Cristo. Sacando fuera de contexto lo que Pablo estaba diciendo. Porque entonces si yo soy el padre espiritual de él, entonces si yo soy el padre espiritual, fui yo que lo hice nacer de nuevo entonces. Es una cuestión de ignorancia, pienso. Pero ¿está entendido el peligro que hay? Porque el pueblo de Dios es mal educado. Mira la forma de hablar le da de ellos, de orgullo. revelación y engendró padre espiritual. Ahora, por Entonces, eso es que yo le digo, lo que yo te diga, perdón, que no es mala intención, pero la forma de pero es instruir- peligroso. Yo sé que Porque aquí viene un punto. Aló, ponga atención. ¿A quién le están robando la gloria? Adiós. pero yo conozco la intención del corazón, pero hay personas por orgullo dicen, yo fui, yo que Por le eso. hablé. Sí, pero ahí es que Esa viene el otra punto. cosa. Pero ahí es que Eso viene el es como punto. Ahí es que viene el orgullo, punto. Ahí es que viene el punto. Pero pecado de omisión o comisión es pecado. Pero si tú dices, por ejemplo, Dios me reveló algo y tú, en su ignorancia, ¿tú sabes que es pecado? No es pecado. No. Porque tú sabes, Dios conoce la intención, ¿por qué le dije así? Sí, no, pero yo te... Pero por eso yo dije, la intención con el cual lo dice. Sí, pero aquí viene el punto de que, aquí por favor, aló, Creo que va a haber tensión de corazón de adentro. lo que quiere, si la intención vale, pero el punto está es que, por ejemplo, si tú tomas ese punto de que yo lo engendré en Cristo, sí, ahora, ahora, yo lo engendré en Cristo, yo soy su padre espiritual, siendo una persona que enseña la Biblia, soy una persona que enseña, que tiene maestría, una persona que, no, espérate un momento, ¿a qué Pablo se está refiriendo? Por eso dice que mayor condenación van a recibir las personas que se hacen maestros. Sí.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que el pecado es pecado, de cualquier índole es pecado. Pero ahora el problema es que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente toman eso y dicen, yo soy el padre espiritual de fulanito. Aquí viene el punto. La gloria se la están tomando, ¿sí o no? ¿Y a dónde va la gente que están siendo enseñada así? ¿A quién es que van a seguir? Y al hombre, no a Dios. Y ahí es que viene el problema. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios le puede llamar la atención, mira, tú lo estás haciendo mal. ¿Me entiendes? Y él puede decir, sí, por ignorancia, ok, porque entiende la condición, pero lo está haciendo mal. Y eso es peligroso. Porque ¿a quién a quién el Espíritu Santo glorifica? A Cristo. Y a Cristo. ¿Y a quién glorifica a Cristo? Al Padre. Entonces, si le quitan eso, hey hermano, ¿qué pasó? Porque hay en otras religiones que le llaman padre, 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 padre. Pero la palabra dice no llamarás a nadie, ¿eh? Padre en la Ningún hombre, tierra. padre. Mira, yo le voy a decir algo, por eso es que yo, cuando veo toda esta ignorancia en el pueblo, yo me digo, Señor, ten misericordia, ten piedad. Hay mucha ignorancia. Y también hay mucho pueblo de Dios que no quiere ver la verdad. ¿Me entiendes? Que quieren seguir en su derrotero. Que quieren seguir en su derrotero. Entonces, hay que dejarlo en su derrotero y seguir adelante. Entonces, vemos que en la conversión que pasa, la regeneración, sigamos. Pablo le escribió a Tito, joven pastor de la isla de Creta, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Ve que es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Diga. O sea, usted escuchó, porque es la primera vez que lo escucho, ¿usted escuchó a alguien decir yo le engendré? Sí, hay gente que... Sí. Porque yo nunca escuché a una persona Sí, yo no decir, escuché. padre espiritual, sí, pero yo Pero engendré. espérate, si yo digo que yo soy padre espiritual, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? No, pero depende del que... Espera. Si yo estoy diciendo yo soy el padre espiritual de esa persona. Es para guiar, en el contexto de guiar a una persona. Sí, pero hacia Pablo Cristo, dice, yo lo engendré en darle Cristo. seguimiento. Pero si yo digo yo soy el padre espiritual de esa persona, está hablando, no simplemente que lo engendré, está hablando hasta más. No, pero escúchame, No, escúchame, no, no. que yo he visto muchos concilios irse, bajarse y todo, ya, porque van 7 décadas. Y yo le voy a decir una situación con relación a eso. Fíjese. El asunto es que esa manera de hablar es vieja ya. Porque yo he escuchado muchos pastores, mis hijos y también otra gente que dicen Ya. así. Más, claro, lo que pastor advierte para estos días de ignorancia, porque a pesar de que está más activo y todo, Sí, pero hay mucha entiendo. ignorancia, no debiera de hacer mucho énfasis en virtud de que van a cogerlo por la vía literal. Más, los pastores y aquella gente no hablaban literalmente. Ellos, claro, porque yo lo entendía. Yo Sí, sé que, la forma de hablar yo es sé así. que fue un instrumento que Dios escogió para que se arrepintieran y vinieran, y por eso ellos dicen, ay, mis hijos, pero espiritualmente, que sea que no es hijo mío físicamente, No. pero que me lo gané para Cristo. ¿Tú me entiendes Sí, es ya? una forma de hablar. Entonces, en realidad, eso... Sí, pero es Pero peligroso. es importante su Por Por eso énfasis. digo, el peligroso. pueblo No, tiene que ser por la educado. juventud de pero es ahora. peligroso. Hoy en día, en ese tiempo, es peligroso. Yo porque le llamo eso algo peligroso porque en el mundo espiritual eso tiene mucho significado y toda persona que conoce la Biblia sabe que eso tiene un significado muy profundo porque ya cuando se estudia vemos que en este caso la regeneración es algo exclusivo, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Eso no se produce por medio de hombre humano, no. Usted es un instrumento, pero quien hace nacer de nuevo, quien regenera a la persona internamente, quien le da, imparte vida por medio de la palabra, es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Hasta lo toca porque se arrepienta, para que comience. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, por eso dije que usan esta palabra fuera de su contexto. Sigamos. La regeneración entonces es nuestra nueva vida en Cristo. Al ir leyendo su Biblia descubrirá diversos factores nuevos en la conversión. Cuando una persona está en Cristo pasa a ser nueva criatura. Segundo a los Corintios 5:17. Dios le dijo a Israel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36:26-27. ¿Se queda en el valle de huesos secos?
Sí, en Ezequiel Dios está hablando de lo que va a pasar con Israel en los tiempos finales, que Dios lo va a hacer, le va a impartir vida espiritual. En otras palabras, ahí va a comenzar la restauración final de Israel. Sigamos. El doctor Christian Barnard, cirujano de Sudáfrica, se hizo famoso en todo el mundo cuando él y su equipo de médicos realizaron un trasplante de corazón a un paciente tomado de una víctima de un accidente fatal. La operación fue considerada como un milagro en círculos médicos. Un milagro mayor ocurre en nuestra vida cuando Dios nos quita el corazón de piedra y lo sustituye con un corazón obediente. Ese es el milagro de la regeneración. ¿Usted está entendiendo ahora? Dame un nuevo corazón, Señor. Pero ya Dios te lo dio. Claro. Ya Dios te lo dio. Amén, aleluya. Hay que pasarle, quitar. Discreto. Esas piedras alrededor. Por eso es importante, por eso es importante que la persona entienda la palabra y la viva. Y entender que es santidad progresiva y santidad posesional. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y aplicarla como Dios manda, para evitarse esos problemas de confusión, engaño, error y caer en religiosidad y en libertinaje también, porque hay un libertinaje extremo hoy en día en la iglesia también. No se permite de todo y eso no puede ser así. Amén. Sigamos. En su cuaderno describe la experiencia de conversión como si la estuviera escribiendo a alguien que no comprende su significado. En su descripción explique las ideas de renacimiento espiritual, volverse a Cristo y regeneración. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. Charlie. En su cuaderno escriba la experiencia de conversión como si se la estuviera descubriendo a alguien que no comprende su significado. Ah, tú ves. Aquí viene algo. Si una persona le pregunta, hermana, ¿qué es eso de conversión? Explíqueme. ¿Qué tú le vas a decir sencillamente? Bueno, eso es cuando una persona se convierte a Cristo. No, se convierte a Cristo. Deja el pecado. Ok, no digo que no está mal. Correcto. No digo que no está mal, pero ahora, cuando tú le eres específico a una persona y le aclara, la persona dice, hey, este hombre sabe. Este hombre sabe lo que está hablando. Ahora, y si es una persona que yo estuve estudiando y tengo una confusión entre regeneración y conversión, varón, dígame, ¿cómo usted me explica eso? Bueno, la regeneración es donde Dios regenera al hombre. ¿Usted entiende por qué es importante saber la cosa de Dios? Porque hay gente allá afuera que te dicen, explícame tú eso. Ven acá tú, siéntate, yo creo que yo tengo ¿Qué es cristiano? Explícame. no, esto. varón, a mí me han sentado y me han dicho preguntas profundas acerca de la palabra de Dios para ver cómo. Y digo, no, varón, eso es lo que significa esto, tú lo estás viendo del otro lado, tú te coges este contexto mal. Dice, se quedan mirando a uno. Ahora, la gloria de Dios. Pero usted tiene que saber en realidad qué dice la Biblia. A mí me da tristeza cuando yo no puedo Pero la ayudar. Biblia no explica esos pasos, ¿entiendes? Sí lo explica. Nosotros somos lo que no sabemos explicarlo. La Biblia sí lo explica. Por ejemplo, la regeneración. Cuando nosotros investigamos a profundidad, sí lo explica. Mira, depende también, como usted dijo, cómo te enseñan a ti. Porque si la Biblia no lo explicara, entonces ¿de dónde nosotros entendemos lo que es regeneración, conversión, pecado, fe? No, de que hay algunos teólogos y que se llaman teólogos y que dicen que saben Biblia y que están que son académicos, que no tienen la iluminación del Espíritu, que conocen mucho griego y hebreo, pero no tienen esa luz que el Espíritu Santo da, el Espíritu de la palabra. Entonces, ahí viene la problemática, porque tú puedes ser un erudito, pero si tú no tienes la luz del Espíritu, Académicamente. si tú no, ahí viene la problemática. No, lo que yo quiero decir, la palabra, los eslabones, arrepentimiento, qué significa y esas cosas, conversión,
Hay que tener un estudio profundo para poder Explicar todo explicarlo, eso. sí. Claro que se necesita estudio, pero todo está basado en las escrituras. Ahora, ¿qué pasa? Que está ahí la palabra de Dios. Lo que pasa es que, por ejemplo, Porque eso dice arrepentido y convertido, pero ¿qué es arrepentimiento? en el griego, vámonos al griego. Bueno, Entonces, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? en el griego, Entonces, cuando vamos al original, metanoia. ¿sí? Entonces, cuando vamos al original, entendemos que es un cambio interno que se manifiesta hacia afuera en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entendemos claramente qué es lo que significa. Por eso es que yo digo, claro, las traducciones son buenas, pero tú sabes que hay debilidades. Las traducciones son buenas, pero siempre no se puede traducir todo como es, porque es un idioma diferente. Hay palabras que no existen en otro idioma, ¿me entiendes? Que ellos tienen. Entonces, son cosas serias. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos que entender de que si la persona no estudia la Biblia, no conoce las Escrituras, siempre va a tener problemas. Porque, vuelvo y repito, O un estudio diferente. Que también, por eso, como, por ejemplo, hay iglesias y academias donde te dan cosas que tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Por mí mismo, la palabra, por ejemplo, el arrepentimiento, todas esas, redención, redimido, esas cosas, si tú sabes de qué se trata, tú vas a entender la Biblia mejor. Ah. ¿Tú? Porque tú vas a leer. No, el punto es si tú entiendes el plan de redención Yeah. y la escalera y los eslabones. Por eso es que, vuelvo y repito, ustedes me dijeron, léanos el libro, le leo el libro. Sí, le leo el libro, sencilla, le leemos el libro y le aclaramos todo, porque yo quiero que ustedes aprendan y lo que nos están viendo que aprendan, que sepan definir las cosas, porque a mí me interesa que usted entienda las cosas de Dios, porque es importante que usted lo entienda. ¿Me entiende? Es importante que usted lo entienda, porque usted no va a saber lo que va a hacer si no entiende. Entonces es importante que usted entienda estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú seas un erudito, un teólogo, y tú no tienes salud del espíritu, esa sensibilidad, esa luz, esa iluminación del espíritu, si tú no tienes el espíritu de la palabra, será difícil en poder desenvolverte, porque tú lo vas a ir a buscar en mecánica y regla humana. ¿Me entiendes? Diga, varón. No, debido a eso, por eso es que vienen los dogmas y ideas Exactamente. Se inventan entonces de lo que ellos creen que saben. Sí, especialmente el tema de santidad. Exacto. Entonces, ¿Entiende? por eso es que vienen los dogmas y esas de falsas doctrinas. Porque Porque las no personas, si entienden. no escudrillan la Biblia, como Añaden. decimos los feligreses, los seguidores de Cristo, vienen estos que tienen un poquito de luz ya a nivel técnico, que no es espiritual, no es del espíritu, sino de la carne. Entonces lo encadenan con esas dogmas, esas religiones, y las personas quedan atadas ahí, a no ser que lleguen a una congregación donde le expliquen verdaderamente qué significa. El peligroso es que Por eso. ellos buscan textos bíblicos que apoyen su doctrina. La pregunta es el contexto. Ya. Por eso es que yo digo el contexto. Sí, pero la Biblia dice. Pero que La Biblia dice, el contexto. sí, la Biblia dice muchas cosas, pero ¿cómo lo está usando? Exacto. Porque, por ejemplo, observa esto. Tenemos la exousia de Dios, tenemos el dinamo de Dios y tenemos el escrato de Dios. Son tres palabras Amén. que hablan del poder de Dios. Y cada poder tiene una manera de manifestación y en épocas. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora, para resumir sencillamente, ¿qué es la regeneración? ¿Cómo usted lo diría sencillamente? Para explicarlo sencillamente. La impartición de una nueva ¿qué? Vida. Vida. Por medio de la natura, por medio del Espíritu Santo y la palabra. Ahí, desde allí usted puede explicar. ¿Me doy a entender? Porque también hay que hacerlo sencillo. No, O en todos los pasos diciendo porque es que era así. no, si la persona te viene y te pregunta. ¿Me entiendes? Si tú le vienes a El Espíritu Santo le preguntar. pone la curiosidad en su corazón. Porque estos pasos ya cuando tú estás sentado ya con gente, por ejemplo, con pastores, líderes, con gente que estudia teología, que a veces están enredados en ciertos puntos. ¿Me entiendes? Porque hay gente que estudia teología, pero todavía están enredados en ciertos puntos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es triste. El nacimiento. Exactamente, hay gente, esos puntos, por ejemplo, de glosarlo así de esta manera, no toda la gente lo hace, mi gente. Te dijo, si no Mete- tiene la guía del Espíritu No Santo. toda la gente me hace, por eso yo le digo, aprovechen la oportunidad. Sigamos. Eh, Lo que Lo no que- es la conversión. ¿Qué no es la conversión?
Objetivo 4. Describir 3 conceptos falsos de la conversión. La obra de evangelización personal encontrará usted a personas que sustentan falsas ideas respecto a la conversión. Algunos creen que consiste en reformarse uno mismo, en ganar méritos, ser religioso o quizá pertenecer a una iglesia. Examinemos esas ideas. Reforzarse a uno mismo. La reforma de uno mismo consiste simplemente en tratar de mejorarse eliminando faltas y haciendo el bien, Páreme ahí. como sus propias obras. Eso. Tratar de mejorarse eliminando faltas y haciendo el bien. ¿Hay algo de Esa malo re- en eso? Esa es religión. Exactamente. Religión. Pero aquí Puede viene- cambiar por fuera, pero por dentro no. Claro. no hay una regeneración. Una generación. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Esa es la hora. Wow, qué rápido. Ya. Wow. Yes. Vamos a tener que dejarlo ahí en lo que no es la Reformarse uno conversión. mismo. O en la conversión. Lo que no es la conversión. Entonces, sabemos cuál es la diferencia entre arrepentimiento y conversión, ¿verdad? Sabemos qué es conversión, ¿verdad? Sabemos qué es regeneración. Amén. Pero no se preocupe que después cuando estemos estudiando el libro de la salvación en Cristo, se le va a hacer más fácil. Pero no se puede repetir otra vez para que se me quede mejor. No, yo se lo... Sabemos ya, Arrepentimiento, la diferencia y Por la ejemplo, conversión por ejemplo, es la acción. Ya. por ejemplo, aquí vamos a ponerlo claro. El arrepentimiento es quitarse del pecado, para que me entiendan. ¿Me entiendes? Se quita del pecado, se vuelve del pecado Hacia Dios. hacia Dios. Ahora, en la conversión es donde usted acciona en fe, en una vida de fe, acciona y vive por la palabra en fe, bajo la guía del Espíritu Santo y produce fruto. Perfecto. ¿Me entiendes? Y a eso se le llama conversión. Es una vuelta totalmente completa hacia Dios, incondicional. ¿Me voy a entender? Ahora, regeneración es donde Dios imparte vida nueva. Donde Dios te hace nacer de nuevo. ¿Y cómo se produce? Por el Espíritu y la palabra. Ya. Ahora, tenemos lo que se llama fe salvadora, donde Dios, el Espíritu Santo, a través de redarguirte, te concientiza a ti de que eres un pecador, para que tú puedas escuchar la palabra, creer que Jesucristo es el Señor y recibirle como Salvador. Amén. Ahora, la vida de fe, vuelvo y repito, en la vida de fe es obediencia a la palabra, y es ahí donde se acciona la conversión, Amén. donde se manifiesta el punto de conversión. Amén. ¿Está claro? Muy claro ahora sí. Se queda más en la cabeza. Sí, sí, mandarle. Lo bonito. Mi gente, Dios se le bendiga a los que nos están viendo. Dios se le bendiga y Dios se le guarde. En el nombre de Jesús Nazaret.